Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta a mi canal Trending Stocks, donde revisamos las acciones más ganadoras de la jornada diaria de la Bolsa de Valores de Nueva York. Y el día de hoy tenemos las sorpresas de las dos acciones que estuvimos teniendo en nuestra lista la semana pasada, que el día de hoy crecieron justo como lo habíamos anticipado y han roto, por supuesto, las zonas de breakout, de las cuales también estábamos anticipando la semana pasada. Vamos a comenzar a verlas. Se trata de la acción de símbolo CVNA Carvana Co, que la semana pasada había tenido un crecimiento bajo, pero el día de hoy ha tenido, digamos, un crecimiento más exponencial que el de la semana pasada, del día viernes. Y la otra acción es la acción de símbolo GNS, que es una ya vieja conocida, pues la tenemos en nuestra lista de seguimiento ya desde la semana pasada, incluso semanas anteriores, que también tuvo un crecimiento con respecto a lo anticipado la semana anterior. Entonces pasemos a ver rápidamente cuál fue el comportamiento de estas acciones. La primera de las dos tiene por símbolo CVNA. Y justo como podemos ver acá en el gráfico, eh, justo acá es donde termina o donde comienza, perdón, el día viernes para separar líneas y para tener la información más precisa. Y acá es donde empieza a comenzar el día de hoy. Como pueden ver, ya comienza por la zona que habíamos graficado la semana pasada, la zona de los 8 dólares con 21 centavos, que es justamente donde rebota y la acción de ahí empieza a crecer prácticamente desde los 8 dólares con 20 centavos hasta terminar el día de hoy en los 10 dólares con 2 centavos, llegando a su punto más alto a los 10 dólares con 81 centavos, casi acariciando los 11 dólares, y pues ha tenido un crecimiento desde la semana pasada, del día viernes, que ha ido desde los 6 dólares con 45 y en este momento se encuentra en los 10 dólares, es decir, una ganancia de prácticamente 4 dólares en 2 días, que es lo que ha ofrecido esta acción. En todo caso, viendo el gráfico del día de hoy, tratando de analizar cómo es que ha sucedido este crecimiento, la acción pues el día de ayer, el día viernes terminó en 7 dólares con 73 y habíamos graficado esta línea que ahora vamos a extender, de la zona de los 8 dólares con 23 centavos, que era un punto técnico de breakout considerable, y la acción respondió positivamente a la demanda de acciones de los compradores sobre ese punto técnico de los 8 dólares con 23 centavos, llegando, como indicamos, en su punto más alto, los 10 dólares con 75. Viendo precisamente de dónde se trata ese punto técnico, nos vamos a revisar fechas anteriores, y efectivamente ese punto técnico era el que habíamos graficado la semana pasada en la zona de resistencia que estaba arrastrando de diciembre del año pasado, perdón, noviembre del año pasado, casi fines de noviembre. Estaba tratando de romper esta zona, no se pudo. Estaba volviendo a tratar de romper esta zona, no se pudo. En enero, el día el día 12 de enero trató de romper esa zona, no se pudo. Finalmente hoy se produjo la ruptura sobre esa zona, que coincide perfectamente con la línea graficada de la semana pasada, que es justamente donde la acción comienza unos puntos superior a ese punto técnico, e incluso se lanza en los primeros minutos que trata de retroceder, pero finalmente la acción creció muy exponencialmente, convirtiéndose en un breakout que ya pudiera seguir teniendo continuidad en los próximos días, ya que todavía tiene un techo ligeramente más alto de 12 dólares con 8 centavos, es decir, un margen de 2 dólares para seguir creciendo, y un techo más arriba de los 16 dólares, es decir, casi 6 dólares más para seguir creciendo si es que la acción comienza a tener fuerza en los próximos días. De momento ya se confirmó el breakout, lo cual indica una tendencia alcista para los próximos días, y viendo efectivamente qué es lo que ha sucedido solamente el día de hoy en la acción, vemos que efectivamente tuvo un breakout sobre esta zona de acá, sobre los 10 dólares prácticamente. Como pueden ver,
se realizó el breakout. Vamos a dibujarlo para que puedan ver precisamente. El breakout ocurrió aquí, ya que trató de romper esta zona de los 10 dólares, no pudo en una primera instancia, pero sabemos que esta zona es de alta volatilidad. Esperamos ligeramente hasta 10 y media, que es ya prácticamente donde se confirma, pasada las 11 de la mañana, el breakout. No tuvo consistencia, ya que hubiera sido una buena posibilidad comprar el rebote, es decir, el deep buy sobre este mismo punto técnico, pero la acción parece que ha tenido un desgaste después del crecimiento, lo cual este deep buy nos hubiera arrojado pérdidas, y lo que se hace en las pérdidas, lo que siempre hemos indicado, es cortar las pérdidas rápidamente para no tener desgaste de nuestro capital, ya que el deep buy no funcionó, y está bien, no siempre va a funcionar. Siempre simplemente es un punto de análisis, y se participa en las acciones de acuerdo a otras variables, como por ejemplo el nivel 2. Entonces, este punto hubiera representado una ganancia, sí, pero digamos, no actuó de acuerdo a lo indicado, lo cual nos obligó a cortar pérdidas, pero se recuperó posteriormente, como pueden ver, incluso rebotando. Pero el periodo de espera fue muy largo, ya que fue prácticamente desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, que es prácticamente donde superó ese punto técnico, y la acción creció sobre ese punto técnico desde los 10 dólares hasta el punto de los 10 dólares con 50 centavos, si es que se hubiera estado atento a ese punto técnico y participar en la crecida. Es decir, digamos la inversa del breakout, participar en la inversa del breakout, o nuevamente en el breakout que se había formado a las primeras horas de la mañana, para participar por una ganancia de 50 centavos por acción, que finalmente fue lo que ofreció esta acción. La acción terminó muy en positivo, lo cual indica en términos generales que puede seguir creciendo en los próximos días. Ya indicamos que tiene un primer punto técnico de resistencia sobre los 12 dólares y otro punto más arriba sobre los 16 dólares, para ver rápidamente de qué estamos hablando. Sobre este punto técnico de acá de los 12 dólares, 11 dólares con 96, 12 dólares, y un punto técnico más alto sobre los 16 dólares, que todavía tendría un techo muy largo por recorrer en caso de que los compradores retomen con fuerza el control de esta acción. La siguiente de nuestra lista tiene por símbolo GNS. Veamos cómo ha sido el comportamiento de esta acción, GNS. Y lo que podemos ver, este es el gráfico que corresponde al periodo mensual. Como pueden ver, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Lo que ha ocurrido el día de hoy es un breakout, pero un breakout que ha tenido, digamos, un final negativo, ya que rompió esta zona de acá, que trató de romperla en este mismo mes de enero sobre los 5 dólares con 8 centavos, que fue la zona que trató de romper, la zona máxima. 5 dólares con 10 centavos para ser un poco más conservadores. Finalmente se produjo la ruptura, pero de tendencia negativa. En todo caso, veamos qué es lo que ha ocurrido con la acción el día de hoy, considerando ese punto de 5 dólares con 10 centavos, que es la zona de análisis. Y lo que podemos ver es que comienza por encima del breakout. La acción 5 dólares con 72 retrocede rápidamente y encuentra soporte, que se coincide perfectamente con el punto que estábamos indicando, 5 dólares con 10 centavos. Encuentra soporte y vuelve a retomar fuerza, volviendo a crecer la acción ya de manera más segura, incluso produciéndose un breakout en esta zona que vamos a dibujar, en la zona de los 5 dólares con 80 centavos u 82 centavos, un poco más conservadores. Y si es que era muy inseguro, como siempre indicamos, participar en los retrocesos, es decir, en las caídas, y sobre todo en la primera hora de la jornada de la bolsa de valores. La oportunidad era participar peligrosamente sobre las 10 y media de la mañana, ya que todavía es un periodo de volatilidad, pero finalmente creció la empresa
la acción, perdón, desde los 5 dólares con 85 centavos hasta el punto más alto de 7 dólares con 22 centavos, es decir, una ganancia de 1 dólar con 40 centavos que se produjo. Y finalmente la acción de ahí en adelante tuvo una caída estrepitosa, como podemos ver, prácticamente desde las 10:30 de la mañana hasta que terminó la jornada el día de hoy, 4 de la tarde, terminando la acción, incluso por la zona debajo del breakout ocurrido, 4 dólares con 85 centavos, lo que podría indicar ya que la acción pueda seguir cayendo en los próximos días. Ya rompió la zona del breakdown sobre la cual tenía su previo soporte, como habíamos indicado al inicio de la jornada. Se encuentra por debajo de la zona del breakdown, lo cual podría dar indicios de que la acción pueda seguir cayendo en los próximos días, considerándose que ya tiene actividad negativa. El día de hoy ha caído con fuerza desde las 10:30 hasta las 4 de la tarde, que es donde terminó la jornada, desde las 10:30 efectivamente, pero la acción ofreció cierta ganancia, en todo caso, debido a la especulatividad de esta acción. Hay que esperar, hay que esperar pacientemente qué es lo que se forma, cuál es el gráfico, cuál es la tendencia que empieza a adquirir el día de mañana para considerar una participación en caso sea negativa. Sabemos que en este momento está de bajada, tiene el soporte más previo, el soporte más previo sobre la zona de los 4 dólares con 18 centavos, es decir, todavía una caída de prácticamente 70 centavos que podría tener esta acción el día de mañana por una ganancia que se confirme. En todo caso hay que esperar que se confirme los primeros minutos para poder participar sobre el breakdown y obtener una ganancia de hasta 70 centavos en su punto más bajo. Y en todo caso, si es que la acción decide crecer, todavía vemos que tiene un techo muy alto sobre los 7 dólares, si en caso la acción se recupera de esa caída que ha tenido el día de hoy. Y como hemos visto el gráfico global, la acción ha comenzado en positivo, pero rápidamente ha caído. Y viendo, ya pasó la línea de soporte, es decir, se confirma el breakdown y todavía tiene un soporte mucho más inferior de hasta 3 dólares con 96 centavos, considerando el gráfico de la actividad mensual para los próximos días. En todo caso, esta acción tiene más posibilidades de caer que de seguir creciendo. La siguiente de nuestra lista ya vendría a ser una acción de la cual empezamos a ponerle en nuestro radar la semana pasada, de símbolo BZFD. Y lo que vemos de esta acción, vamos a dividir periodos, ya que debido a los gráficos que ponemos puede ser un poco confuso sobre los periodos que estamos evaluando, analizando. En todo caso, esta línea que estamos graficando corresponde al inicio del día 27, es decir, del día viernes, y habíamos graficado el punto técnico que se encontraba sobre los 2 dólares con 98 centavos, prácticamente los 3 dólares, siendo más precisos, poniendo un número exacto, que coincide perfectamente. Como ustedes pueden ver, la acción comienza ligeramente inferior a donde terminó la semana pasada, pero tenía soporte, ya que se había formado un breakout la semana pasada, y la acción rebota sobre ese soporte, ya que comenzó de manera negativa, es decir, de tendencia bajista, rebota sobre ese soporte que nos ofreció una manera de participar, digamos, un tanto inusual a la cual estábamos acostumbrados, desde los 3 dólares hasta el rebote muy importante, 3 dólares 65, una ganancia decente de 65 centavos que nos ofreció de ganancias esta acción el día de hoy. Sin embargo, de ahí, desde haber llegado a ese punto más alto, la acción prácticamente empieza a decrecer, teniendo ligeramente un comportamiento plano las primeras 2 horas de la jornada, pero de ahí en adelante incluso hay una caída más estrepitosa ya para finalizar la jornada, donde se confirma un breakdown
Así como se confirmó el rebote ofreciéndonos una posibilidad de participar, también se confirmó el breakdown sobre la zona de los mismos $3 ya para terminar la jornada, es decir, 3:45 de la tarde. También una zona relativamente peligrosa de participar considerando que la bolsa de valores cierra a las 4 de la tarde, pero hay un breakdown muy confirmado que ya está sobre los $2 con 68 centavos. Terminó, en todo caso, la acción termina de manera bajista, de tendencia bajista, lo cual nos da un indicio de que pueda seguir cayendo el día de mañana y encontrar de repente un nuevo soporte como encontró hoy sobre los $3. En este caso el soporte lo encontraría en los $2 con 15 centavos, $2 con 13 centavos aproximadamente, que corresponde al soporte que habíamos graficado del periodo mensual. Vamos a verlo, $2 con 15 centavos efectivamente corresponde al soporte que tenemos de meses anteriores, desde el mes de julio, agosto, como podemos ver, acercando un poco el gráfico. Julio trata de romper esa zona, agosto trata de romper esa zona, en octubre trata de llegar a esa zona, no se puede, y la acción puede tener soporte sobre ese punto. $2 con veamos, $2 con 10 centavos, 13 centavos es lo que tenemos de cifra a evaluar. Si es que la acción empieza a caer, va a poder tener un posible rebote como lo tuvo el día de hoy. En todo caso, pero hay más posibilidades de caer que de seguir creciendo. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo FOXO. Y habíamos graficado la semana pasada estos dos puntos técnicos para separar líneas y ver dónde comienza la acción el día de hoy. Tenemos este punto de acá, esta zona de acá, la zona de que es justo donde comienza prácticamente los 96 centavos, 88 centavos, que es donde comienza la acción, para tener un comportamiento relativamente plano. Se puede decir que se produce un breakout acá, pero no es muy volátil, por lo cual no le damos mucha importancia. El breakout fue desde los 88 centavos hasta los 95 centavos, que digamos no tuvo un periodo fuerte de confirmación, no tuvo volatilidad, no creció mucho más. Sí se ha podido participar, ya que finalmente rebotó, como pueden ver, sobre ese mismo punto, los 88 centavos, para llegar hasta una ganancia superior de $1 con prácticamente $1 con 10 centavos a su punto más alto, es decir, una ganancia de 20 centavos por acción, que es lo que ofreció esta acción el día de hoy. Acabamos de graficar ahí el punto, y al finalizar la jornada vuelve a rebotar sobre esa zona, ya que se confirma o se considera nuevamente una zona de soporte que se forma después de haberse ocurrido la ruptura del breakout. En todo caso, esta acción, a pesar de haber tenido un comportamiento casi plano, ofreció esta ganancia respetable de prácticamente $2 con 20 centavos de ganancia por acción, que fue desde los 90 centavos hasta el $1 con 10 centavos en su punto más alto. 20 centavos decentes de ganancia por acción, pero de manera un tanto lenta, ya que también podemos ver que hay periodos de inactividad. No ha habido mucho volumen, lo cual la participación se hace un poco más incierta y más peligrosa. Nos gusta siempre que haya volatilidad al momento de participar, y volumen también, para asegurarnos de que nuestra posición sea cubierta en la operación de salida. En todo caso, esta acción, después de haber tenido un crecimiento, parece que quiere recuperarse, ya que ha vuelto a tener un pico sobre esta zona, pero vemos que tiene un techo muy alto si es que la acción decide recobrar fuerzas, de llegar hasta el $1 con 31 centavos, incluso un techo mucho más alto y considerable, $1 con 45. Y si es que la acción empieza a tener pérdidas, el punto a considerar sería primero este primer punto que consideramos el punto técnico del día de hoy, 88 centavos, y un punto inferior sería los 74-75 centavos
para considerar una caída más importante en los próximos días. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo AI. Y vemos cómo ha terminado esta acción. Habíamos graficado, rápidamente vamos a separar periodos para analizar mejor lo ocurrido el día de hoy. Estamos separando días prácticamente. El día de ayer, el día viernes, perdón, había crecido la acción desde los $15, llegando prácticamente hasta los $17. Y lo que vemos el día de hoy es que trató de recuperarse, pero la acción más cayó que recuperó, produciéndose un breakdown importante. Dos breakdowns. El primero, que ocurre sobre las 10:30 de la mañana, como pueden ver, trata de romper esta zona. En un inicio no logra la ruptura, rebota positivamente, y para las 10:30 de la mañana vuelve a tratar de romper, produciéndose de esa manera la ruptura, habiendo una caída desde la zona de los $17.25 hasta los $16.71, que produjeron una ganancia de 50 centavos por acción. De ahí la acción vuelve a subir y vuelve a rebotar en el rebote inverso que se llama Deep Buy. En todo caso, nos vuelve a ofrecer una ganancia desde los $17.25 nuevamente hasta llegar a los $16.75, nuevamente 50 centavos de ganancia por acción. Y si es que no pudimos atrapar esos deep buys, la acción nos ofreció otro punto de participación que corresponde a el breakdown que ocurre desde la zona de los $16.77, que es donde rebota, prácticamente por una caída desde las 2:30 de la tarde hasta que finalizó la jornada, hasta la zona de los $16.26, es decir, nuevamente 50 centavos de ganancia por acción. Esta acción ha tenido una pérdida global de desde los $18 hasta los $16.31, es decir, ha perdido prácticamente $1.70 en el balance global. La acción sigue ha tenido un comportamiento negativo prácticamente desde las 10 de la mañana, y la posibilidad es que siga cayendo en los próximos días, ya que ha tenido un desgaste del crecimiento, considerando que tiene cierto soporte sobre la zona de los $16, como estamos viendo que se ha formado la semana pasada. Y viendo el gráfico global que corresponde al análisis mensual, vemos que después de la línea, después del periodo de crecimiento del día viernes, donde encontró resistencia, el día de hoy ha tenido un desgaste que podría seguir teniendo nuevamente hasta el breakout que ha ocurrido la semana pasada, la zona de los $14.88, que corresponde al punto de análisis del periodo mensual. Si es que la acción empieza a seguir teniendo una tendencia bajista, en todo caso podría rebotar en este punto de acá, $14.88, en todo caso $14.90 podría ser un punto de análisis para un rebote importante los próximos días. En todo caso, la acción tiene más posibilidades de caer que de seguir creciendo, a no ser que nos demuestre lo contrario. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo LCID. Y vemos que efectivamente, de igual manera que esta acción había tenido un crecimiento desde los $8.97 hasta los $12.86, donde encontró resistencia, y el día de hoy no pudo continuar su racha alcista. Prácticamente la acción estuvo en pérdida desde la zona donde terminó el día de viernes hasta llegar a un punto de $11.75. Evaluemos el gráfico y lo que podemos ver es que la semana pasada había tenido un crecimiento exponencial rápido, muy fuerte y violento desde los $9.42, digamos donde es donde comienza la mayor volatilidad, hasta llegar a un techo desde hasta $17.
pero vemos que rápidamente cae la acción. Indicamos la semana pasada que así como suben estas acciones, tienden a caer, y efectivamente cayó muy rápido y estrepitosamente también desde los 17 dólares hasta llegar a una zona de soporte de 10 y 11 dólares con 92 centavos, prácticamente donde se volvió a producir un breakdown ya un poco más plano, pero finalmente ofreció cierto margen de participación que fue desde los 11 dólares con 90 centavos hasta los 11 dólares con 60 centavos, por una ganancia de 30 centavos por acción en su punto más bajo, pero la acción finalmente terminó en 74 centavos, es decir, una ganancia de 15 centavos que se produjo desde la 1 de la tarde, 1 y media de la tarde, hasta las 4 de la tarde, por una duración de prácticamente 2 horas y media que duró el breakdown, lo cual nos da un indicio y vuelve cuando una acción tiene un breakdown de esta manera, de un periodo después de haber tenido un crecimiento, una caída estrepitosa, la vuelve a esta acción culpable hasta que se demuestre lo contrario, es decir, la acción puede seguir cayendo hasta que se demuestre lo contrario en los próximos días. El punto más próximo a evaluar sería este de acá, los 11 dólares con 60 centavos, por si la acción quiere seguir cayendo. Está más cerca de ese punto que de su punto más alto, ya que se encuentra sobre los 13 dólares con 40 centavos, un punto más alto a considerar. En todo caso, esta acción tiene más posibilidades de caer que de seguir creciendo. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo PEV. Y lo que podemos ver de esta acción es que ha tenido un comportamiento plano. Si bien es cierto, en la primera hora de la jornada tuvo un crecimiento que fue desde el dólar con 65 centavos hasta los 2 dólares, pero es como debido a un periodo de mucha volatilidad, no se considera prudente participar. Se produce una caída ya sobre las 10 y 20 de la mañana, es decir, un breakdown que vuelve a recuperarse, pero ofreció una ganancia de ¿cuánto? Desde el dólar con 65 hasta el dólar con 51 centavos, es decir, una ganancia de 15 centavos en 5 a 10 minutos que ofreció esta empresa, pero fue un breakdown no muy confirmativo, ya que rápidamente se recuperó la empresa y volvió a subir la zona de soporte que había dejado, la zona de resistencia que había dejado, convirtiéndose esa zona en una zona de soporte que se confirma con los rebotes que vuelve a tener la empresa sucesivamente, pero la acción estuvo rondando desde el dólar con 60 centavos, 65 centavos, hasta el dólar con 75 centavos, lo cual no ofreció mayores márgenes de participación, ya que no tocó por ejemplo este punto técnico más alto para considerar que la acción vuelva a seguir creciendo, ni tocó un punto más bajo que por ejemplo, que es el que tenemos acá, habíamos graficado, de dólar con 45, que representa al gráfico del periodo mensual, que tiene en este momento cierto soporte, es decir, puede rebotar sobre esa zona, o si es que agarra fuerza puede caer ya estrepitosamente sobre la zona del dólar con 47 centavos. Dólar con 50 centavos sería un punto más preciso, pero un punto no tanto conservador. En todo caso, el punto conservador sí sería la zona del dólar con 45 centavos, 5 centavos menos para ser conservadores, donde la acción podría rebotar positivamente, pero ya con más posibilidades de caer y de que vuelva al lugar donde comenzó el día anterior, la zona del dólar con 10 centavos. En todo caso, esta acción tiene más posibilidades de caer que de seguir creciendo. La siguiente de nuestra lista tiene por símbolo APLD. Y habíamos graficado que esta acción tuvo un breakout la semana pasada sobre la zona
de los 2 dólares con 60 centavos, que corresponden a la zona de resistencia de la semana pasada. Está sobre esa zona de resistencia. El breakout está durando, ya que hoy día, a pesar de haber terminado en negativo, la acción siguió creciendo relativamente desde el punto donde terminó la semana pasada. El breakout en este momento tiene 60 centavos de ganancia. Ha llegado incluso hasta tener $1 de ganancia, pero bajó la acción hasta lograr 60 centavos. Pero veamos qué es lo que ocurrió con respecto al gráfico diario, considerando, perdóneme, este punto de indicativo de técnico, que sería los 2 dólares con 60 centavos, el punto de análisis que podemos tener en cuenta para verificar el análisis diario. La semana pasada esta acción había tenido efectivamente un crecimiento y la acción comenzó justo donde terminó el día viernes. Comenzó retrocediendo sobre la zona del breakout que se había producido la semana pasada de manera intradiaria, y justo ahí es donde rebota hasta la zona desde los 3 dólares con 10 centavos hasta los 3 dólares con 50 centavos, para que tenga una ganancia insegura en realidad, porque es una zona que no es muy segura de participar. La primera hora de la jornada de la bolsa se produjo una ganancia de prácticamente 40 centavos en una hora de participación, pero de ahí, como vemos, la acción empieza a caer, y rápidamente vemos que se forma un punto técnico sobre la zona de ruptura, que se convierte en una zona de soporte diario, que efectivamente era mucho más seguro participar en el breakdown que nos ofreció esta empresa que participar en el en el crecimiento, en el rebote que tuvo sobre el punto técnico anterior, ya que era un punto de mucha volatilidad, pero era más seguro participar acá, como pueden ver en la caída de 3 dólares con 34, ya que trató de romper en un inicio ese punto técnico, no lo logró. Trató de volver a romper casi llegando a las 12 del día, no lo logró. Trató de romper la 1 de la tarde, no, pero ya vemos que se está formando el triángulo que siempre hemos dicho de consistencia bajista, incluso un triángulo un poco más alto, podemos verlo más precisamente sobre esa zona, y se produjo el breakdown desde los 3 dólares con 35 centavos hasta la zona más baja de los 3 dólares con 12 centavos, 13 centavos, por una ganancia de un poco más de 20 centavos por acción, que ofreció muy rápidamente desde prácticamente las 2 de la tarde, minutos antes de las 2 de la tarde, hasta las 2:30, 2:35 de la tarde, que prácticamente una ganancia de 20 centavos en media hora de jornada, que ofreció en todo caso debido a su tendencia negativa de prácticamente toda la jornada. Esta acción tiende más a ser negativa, a tener tendencia negativa, a tener tendencia bajista, que a seguir creciendo, considerando rápidamente los puntos que estamos dejando de análisis. Este de acá, donde puede volver a tener soporte, ya que vemos que el día de hoy tuvo soporte en ese punto, se puede volver a convertir en soporte, o si es que decide caer la empresa, el próximo punto de soporte sería este de acá, los 2 dólares con 94, y un punto más bajo ya estamos hablando sobre donde comenzó el breakdown, la zona de los 2 dólares con 60 centavos que graficamos la semana pasada. En todo caso, o si es que la acción toma un impulso y decide recuperarse, el punto técnico es este que se ve claramente, la zona de los 3 dólares con 50 centavos, si es que la acción se recupera y empieza a tener un comportamiento positivo en los próximos días, a considerar una ganancia alcista. En todo caso, estamos atentos a lo que pueda suceder. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo RDFN. Y vemos sobre esta acción que prácticamente tuvo un comportamiento irregular, es decir, no llegó a ningún punto técnico salvo este de acá. Lo vamos a graficar para que vean la separación, que es justo donde comienza la jornada.
Y comienza por inferior, por la zona inferior a donde terminó la semana pasada, el día viernes, y rápidamente quiere sobrepasar este punto de acá, la zona de los 7 dólares con 70 y 45 centavos. No puede sobrepasar esa zona, ni siquiera por segunda vez, ya que esta se convierte en primera vez la zona de mayor volatilidad. Una segunda vez donde llegó a esta zona pasada la 1 de la tarde, pero no tocó un punto técnico importante donde se podría considerar participar, es decir, no hubo un breakout, ni un breakdown, ni tampoco, ni mucho menos un deep buy, ya que los deep buys se forman justo cuando ocurre un breakout o cuando ocurre un breakdown. Esta acción tuvo un comportamiento irregular, como dijimos al inicio del análisis de esta acción. No se considera algún punto de participación, la tenemos en nuestra lista hasta que la acción vuelva a mostrar algún interés de nuestra parte. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo y ya vendría a ser una acción del día de hoy de ganancia de 170%, HSCS. HSCS. Y vemos que del día de ayer al día de hoy, esta acción ha pasado a valer 87 centavos a terminar prácticamente en los 2 dólares con 33 centavos. La acción crece rápidamente sobre la zona de del dólar con 15, incluso queriendo encontrar cierta resistencia, seguramente de periodos anteriores, sobre este punto de acá, dólar con 45 centavos, dólar con 43 centavos, y prácticamente de ahí tiene un crecimiento inicial de hasta los 2 dólares con 13 centavos, y de ahí ya la acción se mantiene sobre su ganancia que tuvo al inicio de la jornada. Este punto de acá, donde se logra formar, como pueden ver, un triángulo alcista, puede ser un punto de análisis de meses anteriores, que es donde obedeció alguna zona de resistencia que prácticamente se rompió el día de hoy. Revisemos en todo caso, considerando el análisis de un dólar con 45, aproximadamente un dólar con 50 centavos, y efectivamente veamos, un dólar con 50 centavos era una zona efectivamente de resistencia, incluso un poco más arriba, de la zona de un dólar con 55 centavos de diciembre del año pasado, que es donde prácticamente logra romper ese punto, creciendo hasta los 2 dólares con 35 centavos. En todo caso, de manera arriesgada se hubiera podido haber participado sobre los primeros minutos de comenzada la bolsa de valores, pero confirmó la ganancia rápidamente y explosivamente desde la zona del dólar con 45 centavos según el gráfico del día de hoy, dólar con 45, hasta rápidamente llegar a los 2 dólares con 15 centavos, una ganancia de incluso hasta los 2 dólares con 30 centavos, una ganancia de prácticamente 85 centavos por acción en menos de una hora, un poco menos de una hora, desde las 9:53, casi las 10 de la mañana, hasta su punto más alto, la hora de las 10:45 de la mañana, que es donde ocurre la zona de mayor explosividad, y de ahí en adelante la acción se mantiene sobre ese punto. Revisando bien el gráfico de análisis mensual, nos podemos percatar que está encontrando resistencia rápidamente sobre la zona de los 2 dólares con 60 centavos, donde encontró resistencia el día de hoy, incluso un punto más alto, 2 dólares con 85 centavos, para tener en evaluación esas zonas de resistencia, si es que la acción los próximos días comienza a tener algún periodo alcista y empieza a seguir creciendo para romper este punto. En todo caso, la acción no solamente tiene resistencia de noviembre del año pasado, sino también de agosto del año pasado, una resistencia muy fuerte en la zona de los 3 dólares con 30 centavos, como podemos ver, que trató de romper en agosto del año pasado, no pudo romper. Veamos qué es lo que sucede entonces con esta acción en los próximos días, considerando esos puntos técnicos de análisis. Pero un punto más próximo a evaluar sería este de acá, el techo que tocó el día de hoy, 2 dólares con 55 centavos, si es que la acción
intenta sobrepasar ese punto, se puede considerar ya un breakout multidiario que ofrezca una participación de repente un poco más corta, pero sólida de todas maneras para los próximos días. Entonces estar atento a que la acción llegue a esta zona, 2 dólares con 55 centavos. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo GMVD. Y vemos que esta acción pasó de valer los 2 dólares con 97 centavos a llegar hasta los 7 dólares prácticamente, por una ganancia de 5 dólares que tuvo en el primer minuto de cotización de bolsa de valores. Pero de ahí en adelante la acción empieza prácticamente a caer, encontrando soporte sobre este punto, que ya vendría a convertirse en punto técnico de análisis, 4 dólares con 90 centavos. La acción está más cerca de llegar a ese punto que de volver a llegar a su punto más alto de los 6 dólares con 73 centavos. En todo caso puede tener una pérdida, o perdón, se puede formar un breakdown sobre esta zona de acá, 4 dólares con 90 centavos, por una caída en los próximos días que lo devuelva a la zona desde donde comenzó, la zona de los 2 dólares con 95 centavos. Veamos el gráfico del comportamiento mensual y vemos que esta acción encontró resistencia de periodos anteriores, incluso se podría considerar resistencia del día 9 de enero y del resto de los días de meses anteriores, de noviembre del año pasado, donde trató de romper esta zona de 6 dólares con 30 centavos dos veces, pero el día de hoy volvió a encontrar resistencia sobre esa zona. Es por eso que la acción cae después a las primeras horas, a la primera hora de haber abierto la bolsa de valores, cae sobre esa zona y no intenta llegar a ese punto nuevamente para que se considere un breakout. En todo caso está más cerca de llegar a la zona negativa que a la zona positiva. Igual esperamos a que nos confirme la tendencia de la acción en las próximas horas del día de mañana, de comenzado el día de mañana. Las primeras horas de comenzado el día de mañana. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo BLBX. Y lo que podemos ver de esta acción es que pasó de valer los 43 centavos hasta llegar incluso hasta un punto más alto de 90 centavos, pero no se produjo lo que nos interesa, un breakout o un breakdown, al menos no en el periodo diario. Puede ser que se haya producido en el periodo mensual. Veamos en todo caso. Y lo que podemos ver es que efectivamente se produjo un breakout sobre esta zona de acá. Podemos ver que tiene cierta resistencia en esta parte plana, en esta cotización plana que viene de prácticamente noviembre del año pasado, donde se convierte en resistencia. El día en enero, el día 6 de enero también trató de llegar a este punto, considerándose una zona de resistencia. No pudo pasarse ese punto, la zona de los 55 centavos aproximadamente. El día de hoy sí rompió esa zona, la zona de los 55 centavos, que la rompió efectivamente a las 11 minutos antes de las 12, como pueden ver, que es justo donde existe esa ruptura grande para que se confirme el breakout multimensual desde los 55 centavos hasta la zona de los 71 centavos. Ni para decir que hubo alguna oportunidad de deep buy, ya que no retrocedió a su zona de breakout al punto técnico, no retrocedió a la zona. En todo caso, si es que la acción empieza a caer, se podría decir que podría rebotar justo en la zona de los 55 centavos para una crecida de repente de 15 a 20 centavos por acción en los próximos días o el día de mañana, si es que la acción empieza a caer. Pero si es que empieza a subir, ya vemos que el punto técnico que se ha formado el día de hoy está muy por encima de los 92 centavos, que sería el punto más conservador, ya que no se podría tomar estos puntos de referencia como puntos de análisis para un breakout muy próximos y muy prematuros para que se confirmen y tengan una consistencia de al menos una hora, que es lo que nos interesa en los breakouts.
que tienen vigencia vigencia diaria. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo BBAI y esta acción la teníamos en seguimiento en días anteriores, que también tuvo actividad el día de hoy, y efectivamente, como podemos ver a simple vista, ya estamos entrenados para detectar las zonas donde ocurren los breakouts, y esta vez ocurrió sobre la zona de los 2 dólares con 95 centavos, como podemos ver, que es donde ocurre un primer breakout, y la acción de ahí, digamos, trata de confirmar el breakout. En un inicio no puede, pero rápidamente rebota la acción sobre este punto de los 2 dólares con 95 centavos hasta llegar a un punto más alto ya y más confirmatorio de 3 dólares con 54 centavos. 2 dólares con 95, en todo caso una ganancia de 60 centavos por acción. Se pudo haber participado del deep buy, sí, también considerando esta zona de soporte que se forma después, o digamos centímetros o cifras más arriba de donde se produce el breakout, para un rebote que va desde los 3 dólares, ya una zona mucho más precisa, hasta su punto más alto de los 3 dólares con 95, casi los 4 dólares, incluso los 4 dólares con 10 centavos, que es donde rozó el día de hoy la cifra, por una ganancia de 1 dólar con 10 centavos en un periodo de prácticamente 3 horas, desde la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Y si es que incluso no se hubiera podido atrapar ese deep buy, se produce el otro breakout que va de ya al finalizar la jornada. Como podemos ver, trata de romper esta zona de los 3 dólares con 58, 59 centavos. No se logra la ruptura. Trata de romper nuevamente esa zona. No se logra la ruptura. En la tercera ya se produce la ruptura, como dice en la tercera la vencida, que va desde los 3 dólares con 60 centavos hasta donde terminó los 3 dólares con 95 centavos, pero punto más alto y más seguro de 4 dólares, es decir, nuevamente una ganancia de 40 centavos por acción, que es lo que ofreció esta acción el día de hoy. En todo caso, debido a su crecimiento, es posible que haya ocurrido un breakout y efectivamente se confirma el breakout, ya que la teníamos en nuestro análisis a esta acción desde el día 12 de enero. Como podemos ver, trata de romper esta zona, se queda sobre los 3 dólares con 42 centavos, y el día de hoy sí se produce la ruptura sobre esta zona, 3 dólares con 45 centavos, para tener una cifra un poco más efectiva a nuestro análisis. En todo caso, la zona de los 3 dólares con 45 centavos se convirtió en la zona, en el punto donde ocurre el breakout ya multidiario, para una participación mucho más segura. Lo podemos ver ya prácticamente, que es donde ocurre el segundo breakout de esta acción, que es donde encuentra resistencia, ya una zona más arriba de los 3 dólares con 57 centavos, pero vuelve a tratar de romper ese punto, no se produce la ruptura, y ya se produce en tercer momento, en todo caso, el breakout. Para graficarlo, en todo caso, en el periodo diario, lo vamos a graficar desde el día 2 hasta lo que ha sucedido el día de hoy, para que puedan ver un poco más precisamente con sus ojos. Y vemos que efectivamente sobre esta zona, esta raya más larga, la vamos a extender un poco más, que es donde ocurre el breakout, ya de manera multimensual. Se trata de romper este punto. En un inicio no se pudo, en otro segundo inicio no se pudo, ya la tercera fue la vencida, y el breakout ocurre desde los 3 dólares con 40 hasta los 4 dólares en este momento. En todo caso, esta acción está muy alcista, ya se produjo la ruptura el día de hoy, puede tener actividad positiva en los próximos días, considerando que tiene una cierta resistencia que ya la pasó, considerando que tiene una resistencia ya mucho más superior de 7 dólares con 13 centavos, es decir, se puede recuperar de todos los meses que se ha estado viniendo cayendo esta acción en
periodos anteriores hasta llegar a los 7 dólares con 15 centavos, incluso un periodo más bajo de 6 dólares con 30 centavos, una zona de también resistencia a considerar si es que la acción empieza a seguir creciendo en los próximos días. En todo caso, tiene más posibilidades de crecer que de volver a bajar. Esperemos que se forme un breakout en los próximos días para considerar participar en esta acción. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo WISA. WISA. Y lo que podemos ver rápidamente es que ocurre un breakout en esta zona de acá, sobre la zona de los 11 dólares con 30 centavos. Un poco menos, 11 dólares con 25 centavos, que es donde ocurre un breakout muy violento, difícil de atrapar, ya que prácticamente en 2 minutos la acción pasa de valer los 10 dólares con 43 hasta llegar a los 11 dólares con 23 centavos, y de ahí ya se sostiene el crecimiento hasta llegar a los 13 dólares, es decir, prácticamente la acción ha pasado desde los 9 dólares con 80 centavos hasta finalizar los 13 dólares con 14 centavos, incluso llegando a un punto más alto de 14 dólares con 37 centavos, una ganancia de 4 dólares, casi de 4 dólares por acción. Lo más probable es que esta acción haya roto algún punto técnico o esté por romper algún punto técnico de meses anteriores, y vemos que había tenido un crecimiento en días anteriores, de repente un poco lento, no estuvo en nuestro radar en días anteriores debido de repente a falta de volatilidad, pero hoy tuvo volatilidad y tuvo volumen de participación, lo cual nos puede dar indicios de que puede seguir teniendo en los próximos días ese periodo, esa cantidad de volumen que tuvo hoy. Un punto a considerar sería este de acá, la zona de los 17 dólares con 25 centavos aproximadamente, para considerar una zona de resistencia de días posteriores que coincide perfectamente con la zona previa de soporte del mes de noviembre del año pasado, que se está formando nuevamente en esta ocasión, que viene arrastrando también actividad del día 22, 23 y 24 de enero del presente año, para que se considere como un punto técnico de análisis. Esta acción tiene posibilidades de seguir creciendo en los próximos días. El día de mañana, el punto técnico más próximo a considerar, 14 dólares con 38 centavos, para que se produzca un breakout multidiario en los próximos días que confirme su crecimiento de manera alcista. La siguiente acción de nuestra lista, MYMD. Y si bien es cierto, vemos que esta acción ha tenido un periodo no ha tenido mucho volumen de participación, es por eso que se notan puntos blancos o puntos vacíos como este de acá, pero ha tenido un crecimiento sostenido de prácticamente $1.71 hasta los 2 dólares con 20 centavos en su punto más alto, 50 centavos de ganancia por acción, que podría traducirse en un breakout el día de mañana, ya que está cerca de volver a tocar esta zona, 2 dólares con 20 centavos, para que haya algún crecimiento, de repente un tanto lenta, pero seguro, confirmando y analizando siempre bien otras variables, como por ejemplo el nivel 2, que indica la cantidad de participantes que empiezan a involucrarse en esta acción. Vemos lo que sucede a nivel un tanto más global, y vemos que efectivamente ocurrió un breakout que habíamos anticipado en la zona del dólar con 95 centavos. Ya se convierte en una zona de análisis. Ahorita vamos a volver al gráfico del día, y ocurrió que tuvo soporte sobre este mismo punto, $1.95 de meses anteriores. Vemos que en mayo del año pasado trata de romper esa zona, no se puede. En junio trata de romper esa zona, en noviembre trata de romper esa zona, finalmente se produce la ruptura convirtiéndose en una zona de resistencia, pero el día de hoy superó esa zona de resistencia de, veamos, dólar con 95 centavos,
que es donde ocurre la ruptura el día de hoy y se confirma el breakout que lo lleva a tener en este momento en los 2 dólares con 18 centavos. En todo caso, el breakout se produce sobre esta zona, dólar con 97 centavos, dólar con 95 centavos, considerando que ya rompió esa zona y podría rebotar, incluso si es que empieza a caer en los próximos días, rebotar en esa misma zona para volver a seguir creciendo de manera exponencial, que confirme nuevamente el breakout de esta acción. Y si es que decide crecer, consideramos este pequeño punto técnico de acá de los 2 dólares con 20 centavos para que la acción pueda seguir creciendo en los próximos días. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo CUEN. Y vemos que esta acción ha pasado de valer un dólar a llegar decentemente al dólar con 42. Rápidamente vemos que ocurre un breakout en este punto de acá en la zona del dólar con 23 centavos, dólar con 25 centavos. En todo caso sería un punto más preciso, por una ganancia de prácticamente 15 centavos por acción durante el resto del día. Pero vemos también que se está formando otro punto técnico acá de análisis considerable en los próximos días, el dólar con 45 centavos. Pero debido al crecimiento que fue desde el dólar prácticamente al dólar con 42, es posible que haya tenido actividad de meses anteriores y efectivamente vemos que esta acción está ya en un breakout muy confirmado. Tuvo un crecimiento de repente de menor volumen en días anteriores, es por eso que no lo tuvimos en radar, pero efectivamente se produjo el crecimiento el día 27, como pueden ver, de manera un tanto menos participativa de los inversionistas, de los traders, ya que tuvo un crecimiento irregular y con falta de volumen, pero hoy sí tuvo un buen volumen de participación. Es por eso que se produce el breakout. Acá es donde comienza la acción, la actividad de la acción el día de hoy, donde se está trazando la línea vertical, donde se produce el breakout. Y finalmente esta acción está en una zona de breakout, ya que viene de meses anteriores, incluso del mes de agosto del año pasado, que es donde trató de llegar a la zona de los 90 centavos. Ya se produjo la ruptura, en este momento está en dólar con 40 centavos y podría llegar incluso a un techo un poco más alto del dólar con 73 centavos por una ganancia respetable de repente 30-35 centavos por acción, ya que no tiene una zona de resistencia previa que se podría ser relevante para los próximos días. La acción puede seguir creciendo hasta llegar a este punto de acá, dólar con 75 podría ser una zona donde ya empiece a tener un techo, o de repente poder romper ese punto para producirse otro breakout. En todo caso, estar atentos a este punto de análisis para los próximos días. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo OPAD. Y viendo el gráfico mensual, vemos que esta acción ha tenido un breakout, sí, que fue desde los 76 centavos hasta los 96 centavos, una ganancia de 20 centavos, pero esta puede tener otro breakout, considerando que tiene ya más resistencia que está, a la cual está cercana a llegar sobre la zona del dólar, el dólar con 5 centavos, para que pueda superar ese punto y seguir creciendo la acción en los próximos días. En todo caso, un dólar vendría a ser una cifra más estable, de un punto de análisis de estudio, si es que la acción empieza a seguir creciendo. Pero lo cierto es que tuvo un break out sobre la zona de los 77 centavos el día de hoy, superó esa barrera, logrando el breakout que venía desde el día 18 de enero, que es donde trató de llegar a esa zona. No se pudo, pero el día de hoy sí se pudo confirmar el breakout. 77 centavos es el punto de análisis,
y vemos que 77 centavos se encuentra, considerando lo que ocurrió el gráfico el día de hoy, sobre este punto de acá. Acá es justo 9:30 de la mañana, no, las 9:54 de la mañana, que es donde se produce el crecimiento de desde los 77 centavos, su punto más alto 94 centavos, perdón, su punto más alto 99 centavos, y la acción terminó en 96 centavos. En estas acciones que valen centavo por centavo es necesario considerar los decimales para tener más precisión de entrada, ya que se pueden extender los decimales de participación para tener acción o participación más precisa si es que decidimos comprar o si es que decidimos vender en los próximos días o en cualquier ocasión. Pero vemos que ocurrió el breakout sobre esa zona 77 centavos hasta llegar a los 96 centavos, prácticamente 97 centavos por una ganancia de 20 centavos por acción. Puede tener actividad creciente esta acción, considerando el punto del dólar como un punto a evaluar, o de repente puede empezar a caer, ya que debido a la inconsistencia, de repente debido a la falta de volumen, puede tener una caída que haga desplomar su crecimiento del día de hoy. En todo caso, un punto técnico a considerar sería este de acá, 85 centavos, que es donde podría rebotar o donde podría caer. Tendría que romper esa zona para que se confirme el breakdown y sería una zona de participación a nuestro gusto. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo STSS. Y vemos que esta acción ha tenido también bajo volumen de participación, sin embargo tuvo un crecimiento sólido que fue desde el dólar con 37 centavos hasta el dólar con 77 centavos, como podemos ver. En todo caso, creció en la primera parte del día y de ahí se mantuvo sobre esa zona, pero es posible que haya ocurrido una actividad y efectivamente está cerca de llegar a un punto técnico superior, como podemos ver, de el 12 de enero, de la zona del dólar con 85 centavos o el dólar con 88 centavos, 86 centavos, si es que la acción comienza a seguir creciendo, y podría romper esa zona y convertirse en un breakout que devuelva a la acción, que es donde comenzó a cotizar recién. Esta acción comienza a cotizar en bolsa de valores en abril del año pasado, el 14 de abril, comenzando la cotización en los 2 dólares con 65 centavos, y puede volver a llegar a este punto. Incluso podría seguir creciendo, ya que es un punto técnico muy importante que no tiene resistencia previa, ya tiene resistencia nula, ya que no tuvo actividad en meses anteriores, pero tendría que romper este punto de acá primero, o un dólar con 85 centavos sería un punto genial de ruptura para considerar una participación en los próximos días. Un dólar con 85 centavos, viendo nuestro gráfico del periodo mensual, perdón, del periodo diario, vemos que un dólar con 85 justo está donde encontró resistencia el día de hoy, pero tendría que romper con más fuerza y con mayor volumen de participación para que sea atractiva. En todo caso, esperemos que ver cómo reaccionan los traders a esta acción el día de mañana y el nivel de participación que empiezan a tener para considerar una participación en los próximos días incluso. La siguiente acción de nuestra lista son las dos que revisamos al inicio, y bueno, tenemos una lista para el día de mañana de prácticamente, veamos, de 11 acciones que pueden tener actividad el día de mañana. Hemos revisado una lista bien grande que va del día viernes, de prácticamente 20 acciones, y ya nos vamos dando cuenta que las acciones a las cuales ponemos mayor atención son las que empiezan con el mayor crecimiento, 170%, hasta un mínimo de repente de 20, 15 o 10%, viendo bien qué es lo que ocurre con la acción. En todo caso, eso fue todo lo que corresponde al video de hoy. Que tengan muy buenas noches.